Buenos días a cada uno de ustedes, Señor me los bendiga. ¿Qué fecha estamos, mija? Agosto 29. Agosto 29 del 2021, domingo, 10 de la mañana con ¿qué? 8 minutos, 10 minutos, 10, 3. ¿eh? 3. 3. Me equivoqué por algunos cuantos minutos, pero bueno, es domingo, la mañana, muy bonito día. Mm, Aunque por ahí hay huracanes, tornados, todo eso, por ahí en alguna parte del país, estemos orando por ellos, esperando que hayan pasado un bello fin de semana, compartiendo y alegres con la familia, ¿verdad? Sobre todo, conviviendo y conociéndonos más. Es una gran bendición poder estar nuevamente compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Faith Orthodox Baptist Church, somos representantes de esta iglesia y pues estamos comunicando, practicando la palabra de Dios y enseñándola y pues aclarando que no es un juicio contra nadie. La palabra de Dios son consejos, son sugerencias, inclusive son llamadas de atención, no del pastor, sino de la Biblia para cada persona que lo tome como lo que es la palabra de Dios. Los invito a que escuchen, bonitos consejos de la palabra de Dios, es lo que creemos, es donde basamos nuestra fe los bautistas, esta iglesia, este templo, en la palabra de Dios. No se sientan ofendidos, agredidos, simplemente tómelo como lo que es la palabra de Dios, un consejo, una sugerencia, una llamada de atención para nuestras vidas. Eso es lo que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque son consejos de Dios, del Creador para toda su creación humana, ¿verdad? Todo aquel que tiene cerebro, entendimiento, que puede discernir, entender, pues es para cada uno, principalmente para aquellos que profesamos la palabra de Dios, que decimos que somos seguidores de Cristo. Esta mañana continuamos con la enseñanza del libro de Santiago, vamos a entrar en el capítulo 4. Hemos estado enseñando los domingos el libro de Santiago, los miércoles el libro de Romanos. En una y en otra pues vamos más o menos similar en el mismo capítulo, ¿verdad? Y pues los invito que si pueden acompañarnos en presencia, están invitados. Cada uno que quiera, que guste, que quisiera aprender un poco más de la palabra de Dios, no porque yo lo sepa todo, sino que la palabra de Dios es lo que estudiamos. Yo también aprendo cada vez que estudiamos la palabra de Dios. Es una bendición poder uh, participar o ser partícipe, es un privilegio poder predicar la palabra de Dios. Bien, esta mañana vamos a continuar, entonces como dije en el capítulo 4 vamos a leer el versículo 1 al versículo 10 y como cada domingo lo hacemos para que no se me aburra a veces y vamos a pedirle que nos lea Santiago capítulo 4 del 1 al 10, por favor. Dice la palabra de Dios: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras concupiscencias, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y guerréis y no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Adulteros y adulteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Pensáis que la Escritura dice sin causa: el espíritu que mora en vosotros codicia para envidia? Mas Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros de doblado ánimo, purificad los corazones. Afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos ante el Señor y Él os ensalzará. Amén. Gracias, Betty.
Es una bendición poder entender, aunque es larga la lectura en sí, vamos a tomar lo que podamos. Pienso que nada más puede ser que hasta el versículo 5. Los otros del 6 a 10 probablemente lo dejemos para otro domingo. Pero es necesario que juntemos esos pensamientos que tiene la palabra de Dios y nos sugiere y nos dice y nos habla directamente, no nos está preguntando si lo queremos oír o no lo queremos oír. Está escrito y ese es el propósito de la palabra de Dios, que aprendamos lo que Dios quiere que hagamos en esta vida, con los demás y con nosotros mismos, con nuestras vidas propias. Bien, esta mañana vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios, a lo más profundo de la palabra de Dios, que podamos sacarle todo lo que es necesario para el entendimiento de cada persona. Es una bendición poder hablar, poder practicar, poder entender que Dios nos habla de esta manera nada más. Para nosotros la Biblia es la palabra de Dios, es la verdad y la compartimos con gusto. Aquel que quiera oír, que quiera escuchar, adelante. Si no, tiene el derecho de no ir si no quiere. No es obligación, es voluntario. Bien, después de que hemos leído la palabra de Dios, después de que hemos tratado de entender, vamos a una pequeña oración para poder entrar en el tema. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Gracias porque, Señor, tú eres bueno y nos has permitido, Padre, abrir nuestros ojos esta mañana y poder estar presentes aquí en tu recinto de oración, Señor, como sugiere tu palabra, como nos indica tu palabra. Venir a alabarte, glorificarte en este recinto de oración. No será el más lujoso, pero estamos dispuestos, Señor, aunque no seamos muchos, a alabarte y glorificarte como tú mereces. Y nos quedamos cortos, Señor. Bendito seas, Padre, glorificado seas, porque eres digno de ser alabado y glorificado, Señor. Bendice tu palabra, bendice a los que oyen, bendice a tu siervo. Quita de mí cualquier pensamiento, cualquier sentimiento, emociones y permite que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que guíe inclusive mis movimientos, mi lengua, mis labios, mis pensamientos, que todo sea para darte a ti la honra y gloria. Bendice a mis hermanos donde quiera que estén, principalmente en estos momentos que se ha puesto un poco más difícil la situación por la pandemia que agrede al mundo, Señor. Tú sabes lo que permites y lo que no permites. Sabemos que tú estás en control de todo. Bendito seas, Padre. Bendice a cada siervo tuyo que está predicando tu palabra, con congregación o sin congregación. Bendice a tus misioneros que se esfuerzan, Señor, yendo fuera de la comunidad de sus hogares, aún llevando a sus familias a batallar en algo, pero tú siempre recompensas, Señor. Tú nunca pagas mal a nadie, tú eres fiel, Señor. Bendito seas. Bendice tu palabra, bendice este recinto de oración y que todo sea para tu honra y gloria. Gracias por la ayuda que me das en Bessie, en su esposo, con sus niños, con Mimi, Señor. Gracias por aquellos que se disponen a oír, aunque no es obligación. Realmente no estamos esperando ninguna paga material, pero sí espiritual. Bendito seas, Padre. Bendice tu palabra nuevamente, bendice tus misioneros, bendice este gobierno de este país. Ve por la situación que se lleva en Oriente a cabo, Señor, por las situaciones tan difíciles que nada nos debe sorprender, pues tu palabra nos dice que habrá guerras y rumores de guerras y principios de dolores es, pero no es el fin, Señor, es el principio. Ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos a entender, a fortalecernos y a confiar completamente en ti. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, esta mañana vamos a entrar al tema nuevo de la lectura del libro de Santiago, de la palabra de Dios. Y dice el versículo 1, del 1 al 3, nos habla de un mismo punto, pero nos deja bien claro de qué está hablando. Dice la palabra de Dios, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Pregunta, ¿verdad?
¿No son de vuestra concupiscencia las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y guerreáis y no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Qué es lo que nos deja ver estos 3 versículos? Nos deja ver que nos está diciendo la palabra de Dios, todo lo que está dentro de ti, aflora tus ambiciones, tus celos, tus envidias. Inclusive, nadie te puede llamar la atención, nadie te puede enseñar nada porque tú lo sabes todo y contiendes y ardes y te enojas porque alguien tiene más que tú. Te envidias y quieres hasta matar porque no tienes lo que tú quieres, pero no tienes porque no estás pidiendo debidamente como debéis pedirle al Padre dentro de su voluntad. Es necesario que entendamos que hay muchas enseñanzas, pero hay muchas enseñanzas a conveniencia. En ninguna manera estoy acusando a nadie, pero tenemos que tener cuidado qué es lo que escuchamos, cómo lo escuchamos. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios aquí? Pues que no tengamos estas cosas en nosotros. ¿De dónde vienen las guerras? ¿No son de vuestra concupiscencia, las cuales combaten en vuestros miembros? Ciertamente es una lucha constante que tiene el ser humano, no nomás el cristiano, el ser humano dentro de sí mismo. ¿Dónde están las luchas? En la mente. ¿Qué dice 1 de Pedro 2:11? Vamos a empezar a poner a trabajar a Betsy. Primera de Pedro 2:11 dice las palabras de Dios. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Gracias, mía. Que abstengáis como a quién, como a peregrinos, ¿cómo dice? Extranjeros y Como peregrinos. extranjeros y peregrinos en este mundo. ¿Por qué no vamos a vivir eternamente? Que nos abstengamos de qué? De los deseos de la carne, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? No te dejes llevar por tus emociones, no te dejes llevar por los sentimientos. Es mejor la razón que el corazón, por ahí dicen esos pensamientos. Es mejor pensar fríamente, por decirlo en alguna manera, que lleno de emociones, sentimientos y resentimientos y deseos malos. ¿Por qué? Porque hay muchos que quieren sacar todo lo que pueden de donde puedan, porque quieren tener. ¿Para qué quieren tener? Para gastar. ¿Y por qué quieren gastar? Porque se quieren ir a pasear y no importa cómo saquen el dinero, porque quieren tener riquezas. Y pelean con este y pelean con el otro por querer tener, no, mi dinero es mío, yo me lo gané, ¿por qué te voy a dar a ti algo? No es cierto lo que dice la Biblia. La Biblia se equivoca. Dice en Tito 3:9. ¿Qué es lo que nos dice en Tito 3:9? Aquí lo tengo, voy a decir que a ver si me lo lee. ¿Qué dice Tito? Ni lo conozco, dice. No, Tito en el libro, en la Biblia, ¿verdad? Batalla, dime, lo hallo. Tito 3:9. 9. Dice la palabra de Dios, mas las cuestiones necias y genealogías y contenciones y debates acerca de la ley evita, porque son sin provecho y vanas. Porque son sin provecho y vanas. Esto es el cristiano. En la misma iglesia hay luchas. Es que el pastor, es que esto, no venga a ver al pastor. Cuando usted vaya a su templo, a su iglesia, no vaya a ver al pastor. Vaya buscando edificarse con la palabra de Dios. Encontrar esa fortaleza, ese consuelo que necesita para su vida. Si usted va a la iglesia a buscarle los defectos al pastor, usted se pierde la bendición de la palabra de Dios, el consuelo y la fortaleza. ¿Por qué hace esto? Porque nos perdemos del punto principal que debemos tener en nuestra vida, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será por añadidura, dice la palabra de Dios. ¿Verdad que así lo dice? ¿En dónde lo dice, amiga? A ver, y pongo a ver sin problemas, porque en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Mateo 6:33. Es una bendición estar buscando en la Biblia siempre.
Ve si se saben muchos versículos que antes no se sabía. A ver qué dice. Dice la palabra de Dios, mas buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y todas estas cosas os serán añadidas, añadidas. ¿Por qué es que nosotros nos dejamos, gracias, nos dejamos dominar por nuestros intereses del mundo, de la tierra, de la carne? Dice en 1 Timoteo 4, válgame Dios, 1:4, perdón. 1 Timoteo 1:4. Dice la palabra de Dios, no presten atención fábulas y genealogías sin término, que antes engendran cuestiones que la edificación de Dios es por fe. Así te encargo ahora. Gracias. Dijo Pablo, ni presten atención a fábulas, a genealogías. En otras palabras, no estén contendiendo, tratando de imponer mi verdad delante de otra persona. ¿Qué entiendo de la palabra de Dios? Yo predico, el pastor predica, pero no debe imponerse, porque ni Dios se impone a nadie. Cada quien tiene libre albedrío y tienen libre decisión. Muchas de las veces se ha dicho, es que los pastores nomás buscan el diezmo. Y no los culpo, porque la iglesia, el templo, no la iglesia, el templo requiere gastos. ¿Y qué hay que pagar? Si quieren aire acondicionado, si quieren luz, si quieren comodidades, hay que pagar por ellas. ¿Y quién la va a pagar? La iglesia. Más que se agarran de ahí para tener con qué pelear, vaya, que es el punto, con qué estar discutiendo. Es que los pastores, es que, no niego que haya muchos, pero no todos somos iguales. Afortunadamente para nosotros no tenemos que pagar nada de la propiedad. Y el templo, gracias a Dios, que Él provee y no nos ha dejado de su mano. ¿Por qué? Porque no vienen muchos miembros a la iglesia, inclusive nomás nosotros. ¿Y eso me preocupa? No, porque Dios provee. Y si Él me llamó a predicar su palabra, Él va a suplir. Pero no tengo por qué ponerme a pelear con alguien. Es que tienes que hacer, dice así, y es que la Biblia se equivoca. Bueno, eso es lo que tú crees. Déjame creer lo que la palabra de Dios me dicta, ¿verdad? Según Timoteo 2:23. Según Timoteo 2:23. Uh-huh. Dice la palabra de Dios, empero las cuestiones necias y sin sabiduría desecha, sabiendo que engendran contiendas. Gracias, mija. ¿Pero qué? Desecha, de otra manera, desecha cuestiones necias, ¿verdad? Insensatas, dice acá, sabiendo que engendran contiendas. Ningún cristiano, y fíjese bien lo que le voy a decir para que muchas de las veces como cristianos nos ponemos a debatir con los demás. Nosotros presentamos la palabra de Dios al que se le presenta o a la que se le presenta, de esa persona se requiere que ella disponga el sí o el no. Pero no podemos nosotros enojarnos si alguien nos dice que no, porque no nos está diciendo no a nosotros, le está diciendo no a la palabra de Dios. ¿A quién? A Dios mismo. Pero no es motivo para que nosotros tengamos que andar discutiendo. Es que esto, no. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Lo entendiste? Qué bueno que lo entendiste. Comparte con los demás, pero no quieras obligar a los demás a creer lo que no quieren creer. No que no sea cierto, no que no sea verdad, pero que dice, ¿sabes qué? Desecha todas esas cuestiones. Es que ella o el pastor o alguien cree de esta manera. Nosotros presentamos la palabra de Dios. ¿Quieres creerla? Bien. No quieres creerla, pero no estamos para estar contendiendo con nadie. Porque la palabra de Dios se acepta con disposición y con voluntad de oír, de entender y de obedecer la palabra de Dios. ¿Estás haciendo tú lo correcto? Dice, porque mucha gente comienza a querer imponer. Es que a mí Dios me habla. Mira, ¿de qué cenaste? Si nos habla, dice Hebreos, de muchas maneras nos ha hablado Dios, pero en estos tiempos nos ha hablado por su Hijo. En la antigüedad nos ha hablado por profetas, nuestros padres, a los antiguos.
Pero en ese tiempo dice en Hebreos 1 al 3. ¿Qué es lo que dice, amiga, para que sea por la Biblia? Hebreos 1, 1 al 3. Ujú. Dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Gracias, amiga. ¿Cómo nos ha hablado? Por su Hijo, porque a Él lo constituyó heredero de todo. Y hay gente, no, es que a mí, es que yo, es que sueños, es que... No sean mentirosos. Prediquemos la palabra de Dios limpia y clara. ¿Por qué? Porque Dios está al tanto de sus cosas. No usemos mal las cosas de Dios. Porque ¿qué dice 1 Timoteo del 6, del 3 al 5? Son cosas que debemos entender ampliamente, que no debemos andar en contiendas ni diciendo lo que la palabra de Dios no dice. ¿Qué dice? 1 Timoteo 6, 3 al 5. Sí. Dice la palabra de Dios: si alguno enseña otra cosa y no asiente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es hinchado, nada sabe y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, malicias, malas sospechas, porfías de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que tienen la piedad por granjería. Apártate de los tales. Tienen la piedad, gracias, por granjería. ¿Qué dice el 1? Digo el 3, perdón. Si alguno enseña otra cosa y no asiente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Ándele, porque están, ¿qué? Envanecidos, dice el 5, ¿eh? 4. El 4, están envanecidos, nada saben y deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos y blasfemias y malas sospechas. La palabra de Dios dice en Apocalipsis: no le quites ni le pongas, ya está escrita la Biblia. Otros dicen: yo fui al cielo y a mí me enseñó. Le vamos a escribir otra Biblia porque ya fue otra, no me interesa. Y no estoy juzgando a nadie. De que se pide el diezmo es normal, pero cada uno de como proponga en su corazón, porque no es obligatorio. Es de tu corazón el dar para que tu templo tenga para sostener su iglesia. Y al pastor si está a tiempo completo y es verdadero. Pero si hay quienes están tratando de sacar más provecho de la palabra de Dios, están mal, están envanecidos. Es que a mí Dios me habló, a todos nos habla por medio de su palabra cuando nos disponemos. Es que a mí me ungió con su Espíritu Santo, a todos nos ha ungido con el Espíritu Santo. Lo que dice Efesios es buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que debe ser buscar el cristiano? La llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Es que yo, no hay yo, es Él. El Señor, no el pastor, ni el apóstol, ni el profeta. Es Cristo Jesús, el Señor, el que nos habla, porque nos dice: mira, estos que te están enseñando otra cosa, están envanecidos, nada saben. Dices, pero desecha cuestiones necias, insensatas, sabiendo que engendran contiendas. ¿Qué es lo que debemos buscar? La enseñanza bíblica. ¿Por qué es necesario leer y entender la Biblia? Para que nadie nos engañe, para que nadie venga y nos use de borreguitos. Una cosa es ser oveja y otra cosa es ser borreguito. Ay, ¿por dónde? Ay, es que mi pastor, ándale, sí. Se enamoran del pastor, ándale, sí. El pastor se murió en la cruz y resucitó al tercer día y todo. No. ¿Quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas se deshacen por sus pastores.
cuando en realidad debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué dijo Juan el Bautista ahí en Mateo cuando anunciaba el Evangelio? El reino del Dios, el reino del cielo, algo así, el reino celestial se ha acercado a la tierra, ¿verdad? Y luego cuando murió Juan el Bautista, ¿quién lo dijo también? Nuestro Señor Jesucristo. El reino de Dios se ha acercado a la tierra, al hombre, al ser humano. Pero, ¿qué es esto? ¿Es contra alguien la predicación? No, es para que entendamos que la palabra de Dios nos dice, ¿sabes qué? Entiende, para que puedas saber de qué te estoy hablando. Romanos 7:23 es algo que dijo Pablo acerca de todo esto. Podemos hablar mucho de la palabra de Dios, pero déjame decirle algo acerca de la carne. A ver, ¿qué dijo Pablo? Dice la palabra de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Gracias. A la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La palabra de Dios es muy clara. Nosotros para estar fuertes físicamente, ¿qué necesitamos? El alimento diario, agua y todo lo necesario. Pero ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo ahí en Mateo 4:4 o Lucas 4:4? ¿Qué le contestó al enemigo cuando lo estaba tentando? Y es un versículo que hemos repetido una y otra vez. ¿Qué dice? Mira. Mateo 4:4 dice la palabra de Dios, mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. No con solo el pan, el alimento físico, vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. El alimento espiritual para el ser humano es la palabra de Dios. Si no nos alimentamos bien con la palabra de Dios, no vamos a tener la fuerza para poder responder a un ataque del enemigo. ¿Por qué? Porque estamos todos anémicos, todos débiles de la palabra de Dios. Nos hace falta una transfusión de sangre muchas las veces para poder recuperar las fuerzas. ¿Qué es lo que necesitamos? Aceptar que en la sangre de Cristo nos ha dado la fortaleza para poder decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, ¿verdad? Todo lo pueden, pero ¿cuál es ese todo? Todo lo que esté bajo la voluntad de Dios. Muchas veces juzgamos a otras personas sin tomar en cuenta que Dios está obrando en sus vidas. Es que le está yendo así porque quién sabe cómo estará con Dios. Es que le pasó esto porque Dios lo castigó. Dios muchas veces, déjame decirle, prueba al ser humano por tribulaciones, por enfermedades, ciertamente que sí, pero también la prueba con riquezas. A ver dónde está tu corazón, a ver dónde está mi corazón, porque de la abundancia de tu corazón habla la boca. Hay quienes Dios les da apenas poquito riqueza y ya sienten que no quieren pisar ni el suelo. ¿Y eso de qué es? Es una prueba que Dios te está permitiendo, porque Dios no prueba a nadie. Que seas probado, así como fue el Señor probado en el día de la tentación. ¿Para qué? Para ver dónde estás situado, qué tan fuerte estás para soportar los ataques del enemigo. ¿Pero de quién depende? De ti y de mí. Efesios 6:10-18. Fíjese que son 8 versículos, ¿verdad? Vamos a ver qué nos habla precisamente. Dios nos da la preparación y nos da con qué defendernos. Adelante. Efesios 6:10-18. Sí. Dice la palabra de Dios, por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes, habiendo acabado todo. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia y el calzado de los pies con el apresto del evangelio de paz, sobre todo tomando el escudo de la fe,
con que podáis apagar todos los dardos Amén. de fuego del maligno, y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda insistencia y suplicación por todos los santos. Amén. Suplicando por todos los santos. Pero ¿qué es lo que nos dio el Señor? La armadura completa. ¿Cuál es el escudo? La fe. ¿Cuál es la espada? La palabra de Dios. ¿Tienes con qué defenderte como cristiano? Claro que tenemos con qué defendernos. Pero estamos leyendo la palabra de Dios. Romanos 7, 24, 25. Dice la palabra de Dios: miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Síguele. ¿Qué dice? Capítulo 8. ¿Qué dice? Donde dice gracias por Jesucristo, un versículo arriba. Sí, ¿Qué es lo que dice esos dos versículos? otra vez. Sí. Dice la palabra de Dios: miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. ¿Lo entendimos o lo repetimos? ¿Entendemos qué es lo que nos está diciendo esos versículos? Yo con mi mente quisiera servirle todo el tiempo a Dios, agradar a Dios, pero mi carne me lleva a fallar. Pero gracias a Dios, ¿por quién? Por Jesucristo, su Hijo. Porque ¿qué dice Filipenses 4:13? Ya lo dijimos, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es lo que debemos buscar? La fortaleza en Cristo. Buscar la manera de estar bien alimentado de la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, de la fuerza que Dios me da. ¿Cómo me la da? Por medio de Cristo Jesús y su Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo, hay un canto que dice no con ejército, no con espada ni con ejército, sino con ¿quién? Con el Santo Espíritu de Dios. Con su Santo Espíritu. Nosotros no podemos ser vencedores si nosotros no aceptamos lo que la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Si es que realmente tenemos a Cristo en nuestras vidas, si hemos entendido que la palabra de Dios me dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es tu deber, es tu disposición, es tu entendimiento, no el mío. Yo te digo, te predico si quieres entender, si no, ¿qué puedo hacer? ¿Obligar? ¿Forzar? De ninguna manera. Es disposición de cada quien. Estás sufriendo situaciones difíciles, no entiendes por qué. Estás pasando por enfermedad, estás pasando por tribulación, pero no entiendes por qué. Es que Dios te está hablando a tu vida. Perdiste un ser querido y no entiendes por qué. Ve con Dios, pregúntale. Muchas personas van y le preguntan a otra persona humana que tiene unos sistemas que no son de Dios. Es que me dijo cuando nací, cuando sí, te pueden decir cuando te vas a morir también. Pero el único que tiene la verdad absoluta y que te va a dar el descanso eterno es Dios en Cristo Jesús, su Hijo. Por eso busquemos entender qué es lo que Dios me está hablando, qué me está diciendo. No estoy aquí para contender con nadie, no estoy aquí para pelearme con nadie. Estamos aquí para entender, aprender y hacer la palabra de Dios en nuestras vidas. No estoy tratando de imponer una mentalidad a nadie, sino un entendimiento, un conocimiento de que hay un creador en el reino celestial. Es que fueron los astronautas al cielo y no vieron nada. No, es que mira, dice la palabra de Dios que son 3 cielos. El que vemos y otro más y allá está el reino celestial. ¿Cuándo va a llegar el hombre allá? Nunca, hasta cuando muera y si es que tiene a Cristo en su corazón. Porque dijo el Señor en Juan 14:6, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es por eso esta insistencia y este predicar de la palabra de Dios. No estamos pidiendo dinero.
porque Dios es el que me provee, tanto a mí como su siervo, como a mi familia, y para su templo. Gracias a Dios por ello, que no tengo que andarle pidiendo nada a nadie, porque Dios es fiel. Dios está constantemente con nosotros, y no es que presuma, es que le doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida. Dios me ha bendecido a mí en lo personal, pero que no estamos hablando de mí. Y si yo te doy mi testimonio, no es para que, no, es lo que Dios ha hecho en mi vida. Me ha librado de la muerte, me ha levantado de la cama, me ha dado oportunidad de seguir predicando la palabra de Dios. Y le doy gracias por todo lo que ha hecho en mi vida y ha permitido que pase en mi vida. ¿Por qué? Porque todo tiene un propósito, todo es cuestión de buscarle el lado de la bendición que Dios nos da en cada situación en nuestra vida. Pero depende de cada uno. Si voy a estudiar la Biblia para contradecir a los demás, no estoy haciendo nada bueno. Pero si estoy estudiando la Biblia para poder enseñar que el camino es Cristo y que hay otra vida después de esta, sí la hay. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. No igual que esta vida, pero para llegar a esa vida de gozo, alegría, paz, todo eso necesitamos entender que el único que nos da la paz es Cristo y el único camino es Cristo. De otra manera, seguimos en la misma, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que Dios nos da si queremos. Pero no nos va a forzar a que querramos a entenderlo, aceptarlo y hacerlo. Dios no es niñera de nadie, ni es sirviente de nadie. Tampoco es un genio para pedirle 3 deseos y que me los conceda. Muchas veces decimos, es que Dios no me contesta la oración. Pues porque ya te la contestó, te dijo que no, por algo te dijo que no. ¿Qué estaremos haciendo? Depende de cada quien. No se trata de juzgar a nadie, se trata de ver qué es lo que Dios nos dice. ¿Sabes qué? Mira, aunque tú veas que tu carne se va por otro lado, pero ¿sabes cómo tienes el poder de controlar esa carne? Por el Espíritu Santo, buscando a Dios. De otra manera no tienes control, así como hablamos de la lengua, no tienes control. ¿Por qué? Porque también es carne. Y si nosotros dejamos que nuestro corazón se llene de vanidad, de envidia, celos y rencores y de avaricias, estamos perdidos, porque no estamos buscando a Dios, no estamos buscando el reino de Dios y su justicia, estamos buscando otra cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Vienen las discordias en nuestra vida, los problemas. ¿Qué es una discordia? El enojo con todo. Hay quienes viven enojados con el mundo, con la gente, con Dios, con ellos mismos. Nunca están contentos con nada. ¿Por qué? Porque no han permitido que el Espíritu Santo de Dios obre en sus corazones. Es que a mí yo sufrí. ¿Y Cristo? ¿Y Él pecó? No, Él vino. Cargó tus pecados, mis pecados y los del mundo. Porque dice Romanos 8:5, o 5:8, perdón. Mas Dios encarece su amor para con nosotros, que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y qué es que murió? Que dejó de la vida humana para darnos victoria y tener vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay muchas versiones, hay muchos temas, hay muchas cosas que enseña el mundo, pensamientos, argumentos, teorías, pero es una sola verdad en la Biblia. Cristo es el camino, no hay otro. ¿Quieres tú buscar y no estar combatiendo o peleando con los demás qué la Biblia dice o qué no dice, qué es lo que la palabra de Dios te dice? Hay una cuestión muy importante en el nacimiento de Cristo, es un ejemplo. Muchos dicen, es que no nació el 24, es que no, mira, olvídate de todas esas cosas, esas cuestiones, de esos pleitos. Nació, sabemos, hay testimonios que nació, estuvo en este mundo y murió en una cruz y predicó el Evangelio. Eso es lo que nos debe de importar, que ya vino, que ya murió por nosotros en la cruz, que cargó sus pecados el Padre en él, que nos perdona atribuyéndonos la gracia de ¿qué? De la bendición de los actos de Cristo a nuestras vidas, aún sin merecerla. Que fallamos porque estamos en la carne, que dijo Pablo precisamente, mas veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, en mi carne. Hay muchos que dicen, es que
Fallamos porque la carne es débil. Sí, ¿y qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que somos humanos y fallamos. Sí, pero porque te dejas llevar. Porque tú quieres ser el más guapo. Porque tú quieres ser el más rico. Porque tú quieres ser el crema y nata. No, seamos humildes. En ninguna manera estoy juzgando a nadie. Es una enseñanza. ¿Te interesa? Óyela. ¿No te interesa? Puedes dejar de oírla y cambiarla si quieres. Podemos ver que en YouTube y en Facebook presentan otras cosas y corriendo personas predicaciones, no nomás de su servidor, de otros pastores, y ni en cuenta. ¿Por qué? Porque no queremos saber nada de las cosas de Dios. Nos interesa más la del mundo. ¿Qué es lo que debemos ver? Analizar nuestra mente, nuestro corazón, si realmente somos hijos de Dios o nomás estamos disfrazados de ovejas y realmente somos lobos rapaces. Bien, pasemos al 2 y 3, que es lo que nos dice la palabra de Dios. El 2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis. Eso de matáis, déjeme aclarar este punto. Que dicen, ay, quisiera matarlo. Ajá, es lo que se refiere. Y lo pensaste, ya lo hiciste en tu corazón. ¿Verdad? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y no pedís, podéis alcanzar, combatís y guerráis. Y no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Romanos 8:26. En vuestros deleites. Es que me quiero ir a pasear a las playas del mundo. Quiero irme allá a andar yo. Espérate, pedazo de soquete mojado. Adelante. Romanos 8, 26. 26. Dice la palabra de Dios, y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Con gemidos indecibles, gracias a mí. ¿Qué espíritu? El Espíritu Santo de Dios. Nosotros no sabemos pedir adecuadamente, pero Él intercede entre la oración, la lectura y la oración del cristiano. Tienen poder, siempre y cuando sea una petición sincera, con esa confianza y esa fe en Dios y en Cristo Jesús nuestro Señor. Si nosotros pedimos dudando, y no obedecemos la palabra de Dios, ¿cómo queremos que Dios nos conceda nuestras peticiones de nuestro corazón? Si no sabemos pedirle adecuadamente, si no confiamos en el Espíritu Santo de Dios, si no confiamos en el Padre, no confiamos en el Hijo, no confiamos en el Espíritu Santo. Es que voy a orar a ver si Dios me bendice. Ah, sí, yo oro porque Dios me bendice, porque Dios me instruye, me da entendimiento, me suple mis necesidades y puedo seguir adelante. Aquellos que dudan de la palabra de Dios, ¿qué les pasa? Salmo 18:41. Dice la palabra de Dios, clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, mas no los oyó. Mas no lo salvó. Podemos estar clame y clame a Dios. Y si no tenemos esa confianza en Él, si no creemos en su Hijo, si no hacemos su voluntad, por más que digamos, es que Diosito está conmigo. Pues no hay Diosito, hay Dios. Y no está con aquellos que no obedecen la palabra de Dios. Hay otro Dios que está con ellos. El Dios de este siglo. El de este mundo. Que aquellos que se sienten que son los valientes, que son los meros y que nomás ellos, como dicen en el mundo vulgarmente, nomás mis chicharrones truenan. Oh sí, ok, nomás no llores porque tarde o temprano. Acordémonos que dice Gálatas 6:7, no erréis. Dios no puede ser burlado. Lo que el ser humano sembrare, o lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. ¿Es un juicio? No, es una advertencia. Porque Dios no puede ser burlado.
Ahí en Hebreos 4:12, me parece, o 12:4, la palabra de Dios como espada de dos filos. ¿Qué dice? Porque la última parte de ese versículo dice algo muy importante. Fíjese bien. Todo el versículo es importante, pero escuche bien. Hebreos 4:12 dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. ¿Y discierne qué? Los pensamientos. Repítelo. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Del corazón. Las intenciones de lo que piensa uno. Dios no puede ser burlado. Gracias. Dios conoce, sabe qué hay en nuestro corazón. ¿Qué es el corazón en la Biblia? Lo repetimos. La mente. ¿Dónde se llevan las luchas? En nuestra mente. ¿Dónde se toman las decisiones? En nuestra mente. ¿Qué es la mente? ¿Qué es todo lo que tenemos? El corazón, el asiento de los sentimientos, de las emociones, del conocer, del alma, de todo. Ahí se llevan las luchas. ¿Cómo está tu lucha? ¿Cómo la estás pasando? Cuando confiamos completamente en Dios tenemos la seguridad. Pero déjame decirte algo muy cierto. Nadie sabe humanamente qué hay en la otra mente de la persona, de otra persona. Nadie. Desconocemos completamente qué hay en la mente de cada persona. Es mentiroso aquel que dice que adivina el pensamiento de los demás. Podemos intuir, porque eso sí lo puso nosotros en cada ser humano Dios. ¿Qué es intuir? Intuición, presentir. Va a pasar algo, algo está pasando, algo viene. Son presentimientos, intuición. Intuimos, entendemos, algo nos dice, algo nos avisa que está mal. ¿Qué será? El Espíritu Santo de Dios nos advierte. Estás en peligro, cuidado, estás en mal posición, te va a pasar algo. No, yo hago como yo quiera porque yo soy yo. Yo soy dueño de mis actos. ¿Mi vida? ¿Mis actos? Ah, sí. Entonces, ¿por qué te estás haciendo viejo o vieja? ¿Por qué estás engordando? ¿Por qué te está yendo como te está yendo? Esas preguntas son las que deberíamos de hacernos. Primera de Juan 3:22. Primera de Juan 3:22. Por favor. Dice la palabra de Dios, y cualquier cosa que pediremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amén. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y claritos. Dios conoce el pensamiento de cada persona. Cuando nos acercamos con una persona o con un hermano con una sonrisa falsa, acordémonos. ¿Quién es el que conoce hasta el último intento del pensamiento? Acordémonos que Dios no puede ser burlado, que Él sabe con qué intención hacemos cada cosa. ¿Cuál es la intención que está en mi corazón para con aquellas personas? Pues de eso depende de nosotros. Y todo esto es que de la carne. ¿Por qué? Porque hay un versículo en 1 Corintios 6:18 que nos habla de algo muy importante para que lo entendamos más claro. Y lo busqué anoche porque no lo tenía. Y se lo dije a Betsy, se acuerda a Betsy. Dice, ¿cuándo? Betsy. Gloria a Dios. Adelante. 1 Corintios 6:18. A ver si es. Huid la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ajá. El que fornica, ahí está empleando los dos puntos. Cualquier cosa que el hombre hiciere, pecar fuera del cuerpo, es fuera del cuerpo. Pero cuando pecas con tu cuerpo, que lo usas mal usado, que en la Biblia le nombra fornicación o acto carnal entre dos seres, hombre y mujer, peca contra su cuerpo.
contra su carne, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos ver? Todos nuestros pecados salen de nuestro ser porque los traemos adentro, pero cuando actuamos con nuestro cuerpo estamos pecando pecamos contra Dios internamente y con el cuerpo también. Por eso dijo Pablo, ¿qué dijo? Más veo otra ley en mis miembros. Y Dios sabe eso. Dios no se asusta porque pecamos o fallamos, ni se impresiona. Él sabe qué hay en cada uno, en cada ser humano. Lo importante es escucha la palabra de Dios, lee la Biblia para que puedas opinar, porque ay, estos nomás están, mira, yo no estoy cobrando nada, ni quiero, porque Dios ya me ha dado todo. Tengo unos hijos tan hermosos, me ha dado todo lo necesario, no tengo de más, pero tampoco tengo de menos. Es una bendición. Por eso dice en 1 Juan 3:22, y cualquier cosa que pidiéremos, las recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Y la pregunta es, ¿lo estamos guardando? Y estamos haciendo, y hacemos las cosas agradables delante de Él. Déjeme aclararle aquí esto, delante de Él. ¿Hay algo escondido para Dios? No hay nada oculto debajo de la tierra para Dios. Para Él todo es conocimiento. Aunque nos escondamos en lo más oscuro, en lo más profundo de la tierra, aunque subamos a lo arriba, dice un salmo, si voy a las profundidades, ahí estás tú. Si voy al cielo, ahí estás tú. Donde quiera está. ¿Dónde podemos escondernos? ¿Verdad? Hagamos las cosas agradables delante de Él. Que vea, muchas veces, yo no puedo hacer, es que estoy, sí, pues la intención, la disposición de querer hacer. El querer hacerlo, ya Dios lo tomó en cuenta, para tu bien, para el mío. La disposición, el disponernos a hacer las cosas como Dios manda. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos solos, necesitamos pedirle la ayuda y tener a Cristo en nuestro corazón, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Romanos 8:26. Dice la palabra de Dios, y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Amén. El mismo Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Cómo? Con gemidos indecibles. No los oímos, pero el Espíritu Santo intercede. Déjeme darle una comparación o un ejemplo. Si, por decir, yo le pido zapatos, el Espíritu Santo le dice, bueno, también dale los calcetines, porque también los necesita. El Espíritu Santo está ahí porque no sabemos pedir como debemos, o lo que necesitamos realmente. Dios lo sabe, el Espíritu Santo intercede en nuestras peticiones. ¿Dios nos oye? Sí, aún al incrédulo Dios lo oye, pero le contesta, no, si no ha obedecido la palabra de Dios. La misericordia de Dios es grande, pero necesitamos entender que Dios permite, Él no hace, que pasen cosas en nuestras vidas, buenas y no tan buenas, por decirlo de alguna otra manera. Cuando no son tan buenas nos quejamos, lloramos y quisiéramos que Dios bajara del cielo y nos diera todo en la mano. Pero Dios permite que pasemos por situaciones difíciles, problemáticas, de tristezas, pero también permite que pasemos de alegría y de abundancia para ver dónde está tu corazón. ¿Está en las riquezas o está puesto en dónde está puesta tu vista? ¿En el cielo o en la tierra? Acordemos que somos peregrinos, que estamos de pasada y que algún día, yo no sé lo que va a venir en el futuro, yo no sé qué va a pasar mañana, yo no sé qué va a pasar saliendo del templo, pero una cosa sí sé, que un día voy a morir y voy a estar en la presencia del Señor. Y no nomás yo, cada uno de ustedes y yo vamos a morir, quiéramos o no quiéramos. Es por demás querer estar joven siempre, es por demás querer ser millonario.
porque nada te llevas. Por eso dice, asimismo, Romanos 8:20, asimismo el Espíritu ayuda a nuestras flaquezas, porque no entendemos, no somos capaces de entender como Dios quiere que entiendamos. Es necesario que vayamos más profundamente a la palabra de Dios, con un corazón dispuesto a oír, a entender, con una disposición a obedecer la palabra de Dios. El versículo 4 dice algo muy tremendo: adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Y cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Juan 15, no, Santiago 1:27. Dice la palabra de Dios, la religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Amén. Gracias, amigo. A guardarse sin mancha en este mundo. ¿Pero de qué está hablando? Del prójimo. Del prójimo. Aquí dice viudas y huérfanos, refiriéndose a los pobres, a los necesitados. Pero déjame hacerte una pregunta que es muy válida. En tu familia, ¿cuántos tienen necesidad? ¿Te has dado cuenta como padre o como madre que tus hijos necesitan algo? ¿O te has dado cuenta como hijo y como hija que tus padres necesitan algo? Es para allá y para acá, es al prójimo. Ese es el segundo gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es lo que se refiere a la palabra de Dios. Y la segunda es sin mancha. Procura presentarte sin mancha delante de Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer si somos faltos? En Cristo Jesús todo es posible, porque Él vino a morir por nosotros, aun siendo pecadores. Cristo murió por nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos ama de tal manera que envió a su propio Hijo a que muriera por nosotros en la cruz, para que Él preparara el camino, para que Él fuera el camino, para que Él fuera el pan de vida, para que su sangre fuera la que nos limpia de todo pecado. Si el ser humano se pudiera justificar delante de Dios, yo creo que esa enseñanza la trajimos hace poco. No tendría necesidad Cristo de haber dejado su reino celestial para venir a la tierra para salvar al ser humano. Pero eso es de cada quien. ¿Qué nos advierte la palabra de Dios en 1 Juan 2:15? Al 17, mira. 1 Juan 2:15 al 17. Dice la palabra de Dios, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas del mundo. Y el mundo se pasa y su concupiscencia, más el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo creo que está muy claro ahí mismo, mija, en Juan 4:15. Primera de Juan 4:15. Dice la palabra de Dios, cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en él y él en Dios. Hay un versículo, amén. Ahí dice, cualquiera que aborrece a su hermano, ya es Primera de Juan 4, ¿qué? El 20. A ver, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Dice, lo que yo tengo aquí, sí, es muy bueno también ese. Dice, cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. ¿Verdad? No veo en cuál, pero bueno. Génesis, bueno, el 5, ¿qué es lo que nos dice? Y cerramos. Pensáis que la escritura dice sin causa,
¿El espíritu que mora en nosotros codicia para envidia? Pregunta, ¿verdad? Nuevamente, ¿pensáis que la Escritura dice sin causa, el espíritu que mora en nosotros codicia para envidia? Génesis 6:5. Génesis 6:5. Dice la palabra de Dios, y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Era de continuo solamente el mal. Gracias. Entonces hemos visto y seguimos viendo por medio de la enseñanza de la palabra de Dios que Dios nos dice y nos enseña estas cosas, ¿verdad? Que no es nada más porque al pastor se le ocurrió, sino que la palabra de Dios nos dice ampliamente, ¿verdad? Que nos dice ampliamente que debemos estar conscientes que Dios está al tanto, que la malicia no es nueva delante de Dios, que la malicia de la antigüedad estaba ahí, ¿verdad? Por eso dice ahí en Génesis 6:5, y vio Jehová que la malicia de los hombres o de los seres humanos era mucha en la tierra y que todo designio o todo pensamiento, ¿verdad?, de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Hay alguna diferencia ahorita? ¿Hay alguna diferencia de eso? Yo creo que no. Seguimos en la misma, a pesar de que Dios ha mostrado su amor y nos habla y nos dice todo lo que Él quisiera, ¿verdad? Y es algo que debemos seguir adelante, siempre buscando no hacer el mal, buscar hacer el bien, porque ¿de qué le sirve al hombre? Dice en 4:17 de Santiago, el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿El pecado está en quién? En el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. No es un juicio para nadie, es una advertencia, es un consejo, es una dirección. ¿Cómo estamos llevando todo lo que Dios nos aconseja? El libro de Santiago no son juicios, son consejos, son advertencias para el creyente y para el no creyente. La verdad es que nos habla de muchas cosas, el libro de Santiago, muy variable. Nos habla de la excepción de personas, nos habla de la lengua, nos habla del juicio, nos habla de la sabiduría divina, nos habla de tantas cosas tan hermosas que debemos tomar en cuenta, que toda la Biblia en sí es una enseñanza para quien, para aquel que quiera aprender la palabra de Dios. ¿Es para todos? Sí, es para todos, pero no todos. Por eso hay un versículo en la palabra de Dios que dice, son muchos los llamados y pocos los escogidos. Que el Señor me lo bendiga. Es algo tremendamente hermoso poder leer y aprender la palabra de Dios. Espero que haya sido bendición para ustedes. El Señor me lo bendiga. Oremos y gracias por su atención, donde quiera que estén. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, en estos momentos por tu bondad, tu misericordia. Gracias por esta enseñanza tan hermosa y tan bella, Señor. Te pedimos que redarguyas en nuestros corazones, hables y nos des el entendimiento y la humildad para poder obedecer tu palabra y entender que tú no quieres un mal para el ser humano, sino una bendición. Gracias, Padre, por todo aquello que nos has enseñado. Gracias por lo que vas a seguirnos hablando y enseñando por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo. Gracias en todo, por todo, aquellos que nos vieron, nos oyen, nos escuchan, obren sus corazones, en sus vidas, en sus situaciones, en sus necesidades. Señor, te pedimos por los enfermos, por los que están en cama, por los que han perdido un ser querido en esta situación tan difícil, Señor, para el mundo. Porque tú estás en control de todo, tú sabes hasta dónde, hasta cuándo y cómo, Señor. Bendice pues tu palabra, sabiendo, Señor, que tu palabra nos advierte que va a haber pandemias, que va a haber guerras y rumores de guerras, que va a haber grandes desastres al principio del fin de todo. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote por nuestras faltas, en Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén.